Nunca olvidaré aquel día. Era una tarde tranquila de otoño. La luz del sol entraba por las ventanas de nuestra cocina, derramando un resplandor dorado sobre la mesa donde el correo yacía apilado como cada día. Clara, mi voz narrando la historia, aún sentada en la silla giratoria de la cocina, observa cada sobre con rutina. El café humea en la taza frente a mí. Todo parecía normal. Hasta que mis dedos rozaron un papel distinto. Un recibo. Ordinario, aparentemente inofensivo. Pero había algo que no encajaba, no era para mí, ni para mi esposo Daniel, ni para nuestros hijos. El recibo mostraba 3 prendas, una camisa, un abrigo, y una falda. El nombre del cliente, Elena Sánchez. Nunca había oído ese nombre en nuestra vida. Lo sostuve con cuidado, como si el papel fuera un cristal frágil que pudiera romperse y revelar algo terrible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El aire en la cocina se volvió pesado. Sentí un frío que subía desde los pies hasta la cabeza. En ese instante, Daniel apareció en la cocina. Su camisa blanca estaba impecable, su reloj relucía con la luz del sol. Su sonrisa era la misma que me había enamorado años atrás, y sin embargo, algo en su mirada cambió cuando vio mi expresión. ¿Qué pasa, Clara?, preguntó, con voz tranquila, confiada. ¿Estás bien? No, no estaba bien. La incredulidad y la confusión me llenaban la garganta, como si no pudiera tragar. Este recibo, dije finalmente, señalando el papel temblorosa, ¿quién es? Elena. El silencio cayó en la cocina. Un silencio pesado, incómodo, que hablaba más que cualquier palabra. Daniel respiró hondo, y por un instante pensé que iba a negar todo. Pero su mirada se apartó hacia la ventana, hacia la luz dorada que no podía calmar el temblor en mi interior. Clara, comenzó, y no pudo continuar. No necesitaba que dijera nada. El simple hecho de que no pudiera negarlo fue suficiente para arrancarme un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Durante años, había confiado en él. 10 años de matrimonio. 3 hijos. Una vida construida con rutinas, cenas, risas, y algunas discusiones como cualquier pareja normal. Pero aquel recibo desató algo que había estado escondido bajo la superficie, dudas, sospechas, miedo. No era solo un recibo. Era la primera grieta en el muro que creía indestructible. Sentí la ira mezclarse con el pánico. ¿Por cuánto tiempo había estado engañándome? ¿Qué significaba eso para nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar? Daniel, dime que esto no significa lo que creo, susurré, la voz quebrada. Dime que esto tiene una explicación. Él tragó saliva. Miró mis ojos y comprendí que, aunque quisiera, no podría inventar una mentira convincente. Había algo que no me contaba. Algo que no era solo infidelidad. Mientras sostenía el recibo entre mis manos, supe que nada volvería a ser igual. Cada gesto, cada palabra, cada recuerdo de nuestra vida juntos empezó a resquebrajarse. Y aunque aún no entendía toda la magnitud, sentí que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría mi mundo para siempre. Porque aquel recibo, pequeño y anodino, no era solo una evidencia de traición. Era la llave de un misterio mucho más oscuro. Un misterio que no involucraba únicamente a Daniel, sino a la mujer detrás de ese nombre. Y mientras la tarde caía lentamente, yo sentía que mi vida había entrado en un terreno donde nada podía ser predecible. Donde cada paso hacia la verdad podía ser un riesgo. Y donde la historia que creía conocer de mi matrimonio y de mi esposo estaba a punto de convertirse en algo que jamás habría imaginado. El recibo temblaba entre mis dedos. Mi corazón temblaba en mi pecho. Y la voz de la realidad me susurraba, esto solo es el comienzo. Después de encontrar aquel recibo, Clara no pudo dejar de mirar a Daniel de la misma manera. Cada pequeño gesto suyo adquiría un nuevo significado. Cada sonrisa, cada palabra, cada demora al teléfono se convirtió en una señal que debía interpretar. De repente, la rutina diaria se transformó en un tablero lleno de pistas que ella no sabía si quería descubrir. Al principio, trató de convencerse de que estaba imaginando cosas. Solo un recibo, se decía a sí misma. Tal vez es un error. Tal vez esa Elena ni siquiera exista. Pero los indicios comenzaron a aparecer uno tras otro. Mensajes que Daniel borraba antes de que ella los viera. Llamadas misteriosas que él atendía en la terraza, lejos de su vista.
Excusas vagas para salir tarde de la oficina o ir a reuniones que parecían inventadas. Clara se sentía atrapada en un laberinto de sospechas. Cada signo la empujaba a la siguiente pregunta, pero cada respuesta parecía crear aún más preguntas. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, Clara decidió revisar la lavadora y la tintorería de la semana anterior. Quería confirmar si aquel recibo era un caso aislado o parte de algo más grande. La tinta de los recibos, el nombre de Elena, incluso la dirección de la tintorería, todo empezaba a formar un mapa invisible de traición. Pero cuanto más investigaba, más empezaba a notar detalles que no encajaban. Los pagos eran mínimos, casi simbólicos, y había algo extraño en los horarios. Clara comenzó a notar patrones. Daniel parecía no tener tiempo para nada, y, sin embargo, siempre encontraba un momento para algo o alguien más. No podía entenderlo. ¿Cómo alguien puede mantener una vida normal y al mismo tiempo esconder secretos tan complejos? Una noche, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje borrado accidentalmente en la carpeta de eliminados. El encabezado decía solo, para Daniel. Cuando lo abrió, la piel se le erizó. Era breve, casi críptico. Todo está listo. Nadie debe enterarse. Confío en ti. Clara dejó caer el teléfono sobre la mesa. El sobrecogimiento que sintió no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era solo la infidelidad. Era la certeza de que Daniel estaba involucrado en algo que ella aún no comprendía. Esa noche no pudo dormir. Cada sombra en la habitación se convirtió en una pregunta. Cada ruido de la casa era un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. Al día siguiente, en la cocina, Daniel se comportó como si todo fuera normal. Tomó café, habló de los niños, de los planes del fin de semana. Clara sonrió, pero su sonrisa era una máscara. Por dentro, un torbellino de emociones la consumía: rabia, miedo, confusión, tristeza y curiosidad. Decidió que debía seguir investigando. No podía enfrentarse a Daniel sin pruebas más sólidas, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. Y así, comenzó a anotar cada movimiento, cada llamada, cada mensaje. Como si fuera un detective en su propia casa, en su propia vida. Lo que Clara no sabía todavía era que cada pequeño indicio que reunía no estaba solo relacionado con Daniel. Cada pieza del rompecabezas la acercaba a un secreto más grande, más oscuro, y que involucraba a la mujer que creía solo su rival. Esa mujer, Elena, tenía su propio misterio. Y Clara estaba a punto de descubrir que el recibo de tintorería era apenas la primera pista de algo mucho más devastador de lo que jamás habría imaginado. El reloj avanzaba, las sombras de la tarde se alargaban sobre la cocina, y Clara se dio cuenta de que su mundo había cambiado irreversiblemente. Lo que parecía un simple acto de traición era, en realidad, el inicio de un laberinto de secretos que amenazaban con destruir todo lo que conocía. Y mientras sostenía nuevamente el recibo en la mano, pensó: esto no acaba aquí. Esto apenas comienza. Clara no podía seguir con la incertidumbre consumiéndola desde dentro. El recibo, los mensajes borrados, las llamadas extrañas, todo le decía que la verdad ya no podía esperar. Decidió enfrentar a Daniel. No con gritos, no con acusaciones temblorosas, sino con la determinación de alguien que sabe que está en el umbral de un descubrimiento que cambiará su vida para siempre. Era una noche silenciosa. La casa estaba tranquila, los niños dormían, y la luz tenue de la lámpara del salón dibujaba sombras alargadas sobre las paredes. Daniel llegó del trabajo con su chaqueta colgando de un hombro y su sonrisa acostumbrada. Pero Clara no estaba para sonrisas. Se sentó frente a él, apoyó el recibo sobre la mesa y lo miró fijamente. Daniel, tenemos que hablar, dijo, la voz firme pero controlada. Él frunció el ceño, sintiendo de inmediato que algo grave estaba por ocurrir. ¿Qué pasa, Clara? Preguntó con cuidado, como quien camina sobre hielo fino. Esto, dijo ella señalando el recibo. ¿Quién es Elena? Daniel se quedó inmóvil. Por un momento, Clara creyó que iba a negar todo. Pero el silencio se prolongó, pesado y elocuente, y en ese silencio ella entendió que había algo más profundo detrás de aquel papel. Clara, comenzó él con voz baja, no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Repitió Clara, con una mezcla de incredulidad e ira contenida. ¿Me estás diciendo que este recibo, estos mensajes borrados, tus llamadas secretas,
¿Todo eso no significa nada? Daniel respiró hondo y se frotó la frente. Quiero explicarte, pero no puedo decirlo todo todavía. No puedes decirlo todo, exclamó Clara, y por primera vez en mucho tiempo, su voz tembló. ¿Acaso crees que puedo soportar que haya algo que me ocultes? 10 años de matrimonio y no confiar en ti. Ella lo miró, buscando sinceridad en sus ojos. Lo encontró, pero era una sinceridad incompleta, cargada de miedo y culpa. Algo más estaba allí, algo que él no se atrevía a confesar. Daniel, si hay algo más grande detrás de esto, algo que tenga que ver con Elena, necesito saberlo. Necesito la verdad. Él tragó saliva. Clara, ella no es lo que crees. No es solo mi amante. Clara se quedó en silencio, sintiendo que el mundo se le caía encima lentamente. ¿No es solo tu amante? Preguntó con la voz apenas un susurro. Entonces, ¿qué es? Daniel se levantó, caminó hacia la ventana y miró afuera, como buscando coraje en la noche oscura. Clara. Elena tiene secretos que ni yo sabía. Y cuando los descubrí, me di cuenta de que nuestra historia, nuestra vida, estaba involucrada en algo mucho más grande, más peligroso de lo que podrías imaginar. El corazón de Clara comenzó a acelerarse. ¿Qué quieres decir con peligroso? Él volvió a mirarla, con los ojos llenos de pesar. Ella está siendo manipulada por alguien que tiene poder. Alguien que ha estado controlando todo desde las sombras. Clara tragó saliva, tratando de procesar cada palabra. ¿Manipulada? Repitió. Entonces, ¿mi esposo no es el único culpable? Daniel negó con la cabeza. No, Clara. Todo esto, este recibo, los mensajes, es solo la punta del iceberg. No te mentí por traición. Te mentí para protegerte. Clara sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Protegerme? ¿De qué? Daniel bajó la mirada y se acercó a la mesa. De la verdad. De algo que podría destruirnos a los dos, y a nuestra familia. El aire en la habitación se volvió más pesado, denso, cargado de secretos. Clara sabía que la historia que creía conocer de su matrimonio ya no existía. Cada recuerdo de Daniel, cada gesto amable, cada promesa que habían hecho, estaba ahora teñido de sombras. Y mientras sostenía el recibo entre sus manos, comprendió algo aterrador. Lo peor no era la infidelidad de Daniel, sino lo que Elena estaba escondiendo. El primer paso de esta historia había terminado. Pero la verdadera investigación apenas comenzaba. Clara sabía que no podía quedarse sentada esperando respuestas de Daniel. Si quería entender la verdad, necesitaba buscarla por sí misma. Y así comenzó su investigación silenciosa, meticulosa, casi obsesiva. El primer paso fue la tintorería. Se levantó temprano, antes de que el sol comenzara a calentar la ciudad, y caminó con pasos firmes hasta el local donde Elena había dejado las prendas. El timbre sonó al abrir la puerta y un aroma a detergente y suavizante la envolvió. La dependienta la miró con una sonrisa cortés. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Clara mostró el recibo con manos ligeramente temblorosas. Necesito información sobre esta entrega, dijo, manteniendo la voz firme, pero con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. La mujer frunció el ceño, revisando sus registros. Ah, sí, recuerdo. Fue hace unas semanas. ¿Puedo saber a quién pertenece este pedido? Solo podemos dar información al cliente, respondió, con una voz que intentaba sonar neutra, pero que dejó a Clara con un escalofrío. Aunque, ella vive cerca de aquí. Avenida de los Olmos, número 42. Clara anotó la dirección en un papel y sintió que cada palabra era un paso más cerca del abismo. No sabía si lo que descubriría la ayudaría o la destruiría. Elena no era simplemente la mujer del recibo, era alguien con secretos que podrían cambiarlo todo. De regreso a casa, Clara comenzó a revisar cuentas bancarias y registros de llamadas. Daniel estaba consciente de que ella podría investigar, pero había mantenido ciertos detalles fuera de su alcance. Y aún así, lo que Clara encontró fue suficiente para confirmar que Elena no era simplemente una amante, tenía una vida oculta, compleja, casi misteriosa. Horas más tarde, mientras organizaba los recibos, Clara encontró algo inesperado, un paquete sin remitente. Dentro, había fotos, cartas y documentos que parecían pertenecer a Elena.
No había nada explícito sobre Daniel, pero sí indicios de un pasado complicado, de decisiones difíciles, de secretos que alguien había intentado enterrar. Clara sintió un nudo en el estómago. Cada documento, cada carta, cada fotografía hablaba de una mujer atrapada en circunstancias que ella apenas podía imaginar. Y, de repente, la historia que creía sencilla, Daniel engañándola, comenzó a transformarse en un entramado de misterios y peligros. Aquel descubrimiento cambió la perspectiva de Clara. La infidelidad de su esposo, dolorosa como era, dejaba de ser el centro del conflicto. Ahora, el secreto de Elena se imponía como una sombra oscura que amenazaba con devorar todo a su paso. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó leyendo cada carta, examinando cada fotografía, intentando entender a la mujer detrás del recibo. Y mientras la luna iluminaba su escritorio, comprendió que la historia que había comenzado con un recibo ahora tenía dimensiones que jamás habría imaginado. Elena no era solo una amante. Era la llave de un secreto que cambiaría la vida de todos los involucrados. Clara sabía que no podía detenerse ahora. Cada paso la acercaba a la verdad, y cada paso también la acercaba al peligro. Pero estaba decidida. No permitiría que los secretos siguieran gobernando su vida ni la de su familia. Y mientras guardaba cuidadosamente el paquete y el recibo sobre la mesa, pensó: lo peor aún está por descubrirse, y tengo que estar preparada para enfrentarlo. No pasó mucho tiempo antes de que Clara recibiera algo que cambiaría por completo su perspectiva. Una carta, sin remitente, llegó una mañana mientras revisaba el correo con una taza de café humeante. El sobre era sencillo, blanco, con su nombre escrito a mano. Nada en él parecía indicar peligro, pero su intuición le decía lo contrario. Temblando ligeramente, Clara rompió el sello y desplegó el papel. La letra era delicada, fluida, femenina, y cada palabra parecía calculada para despertar emociones precisas: curiosidad, miedo, intriga. Clara, sé que has encontrado el recibo. Sé que has comenzado a mirar más de lo que deberías. No quiero hacerte daño, pero hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. El engaño que crees haber descubierto no es lo que parece. Y lo que Daniel ha ocultado, tiene relación con algo mucho más grande. Si quieres entender la verdad, ven a la cafetería del Parque Central, mañana a las 10 de la mañana. Solo tú. El corazón de Clara latió con fuerza. La mezcla de miedo y curiosidad era abrumadora. La adrenalina corría por sus venas mientras se preguntaba: ¿debería ir? ¿Y si es una trampa? Por un momento, consideró ignorarla. Después, pensó en todo lo que había descubierto hasta ahora: los recibos, los mensajes, el paquete con cartas y fotos de Elena. Todo apuntaba a que la mujer detrás del recibo tenía información crucial. Y Clara no podía retroceder. Al día siguiente, con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, Clara se dirigió a la cafetería del Parque Central. El aire fresco de la mañana no calmaba su nerviosismo. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de lo que estaba en juego. Entró y vio a Elena sentada en una mesa apartada, con la cabeza baja, una taza de té humeante frente a ella. Clara, dijo Elena, levantando la vista con ojos que parecían contener años de secretos. Gracias por venir. Clara se sentó frente a ella, sin poder quitar la mirada de sus manos que temblaban ligeramente sobre la mesa. ¿Por qué me contactas tú?, preguntó, con voz firme pero cargada de emoción. ¿Eres tú la que tiene el secreto? Elena asintió lentamente. No, no soy yo la que causa todo esto. Daniel nunca quiso mentirte. Yo solo estaba atrapada en algo que no podía controlar. Hay personas que mueven hilos detrás de escena. Y yo, susurró, bajando la voz, he estado intentando protegerte. Clara tragó saliva. Cada palabra de Elena parecía un rompecabezas que no encajaba del todo, pero que revelaba un panorama más oscuro y peligroso. ¿Protegerme de qué?, preguntó, con el corazón latiendo desbocado. De la verdad, respondió Elena. No es solo tu matrimonio, ni mi relación con Daniel. Es algo que involucra a más personas, y si sale a la luz de la manera equivocada, puede destruir todo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que había empezado con un simple recibo ahora se convertía en un misterio que desbordaba cualquier límite que ella hubiera imaginado. Elena extendió un sobre hacia Clara. Aquí está todo lo que necesitas saber, pero debes prometer que serás cuidadosa.
No podemos permitir que esto caiga en manos equivocadas. Clara tomó el sobre, con la sensación de sostener un arma de doble filo. Al abrirlo, vio documentos, fotos y notas que revelaban una red de secretos y engaños que iban mucho más allá de Daniel. El mundo que conocía estaba cambiando frente a sus ojos. Y la carta que creía solo una advertencia era, en realidad, una invitación a descubrir la verdad completa. Cuando salió de la cafetería, el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad, pero Clara no sentía calor. Sentía una mezcla de miedo, excitación y determinación. Sabía que la historia que había comenzado con un recibo de tintorería estaba a punto de revelar secretos que podrían devastarla, o liberarla. Y así, con el sobre en la mano y el corazón latiendo desbocado, Clara dio el primer paso hacia la verdad que cambiaría todo. El sobre que Elena le entregó a Clara se convirtió en un enigma vivo. Cada documento, cada fotografía y cada nota eran piezas de un rompecabezas que Clara apenas comenzaba a comprender. No eran simples pruebas de una relación extramarital. Eran indicios de una historia mucho más compleja y peligrosa, que involucraba manipulaciones, amenazas y secretos enterrados durante años. Clara pasó toda la tarde revisando cada hoja sobre la mesa del salón. Había recibos bancarios, cartas entre Elena y un misterioso interlocutor, fotografías de reuniones discretas, notas con nombres, fechas y direcciones. Todo apuntaba a que Elena había estado intentando proteger a alguien, y que Daniel, en realidad, había sido arrastrado sin saberlo a este entramado. Cada vez que Clara levantaba la vista y miraba a Daniel, sentado en el sofá con las manos entrelazadas, sentía que lo conocía y no lo conocía al mismo tiempo. ¿Cómo pude no darme cuenta?, susurró para sí misma. Al mirar más detenidamente, Clara descubrió un patrón. Todas las acciones de Elena tenían un propósito, todas las visitas, todos los mensajes, incluso las prendas enviadas a la tintorería, eran medidas de protección. Pero ¿protección de quién, y de qué? Todavía no estaba clara. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, Clara confrontó a Daniel de nuevo. «Tengo los documentos», dijo, mostrando algunas hojas. «Ahora necesito que me digas la verdad. No más medias verdades, no más excusas». Daniel la miró con un peso en los hombros que nunca había visto antes. «Clara, nunca quise que te involucraras en esto», dijo con voz rota. «Elena, ella estaba siendo chantajeada. Y yo intenté ayudarla sin que tú lo supieras. No fue solo traición. Fue un intento de proteger a todos, incluso a ti». Clara sintió un torbellino de emociones, incredulidad, ira, confusión, alivio, y sobre todo miedo. El engaño de Daniel ya no era el problema principal. Ahora, la verdad parecía mucho más grande y aterradora. ¿Chantajeada?, preguntó, casi sin aliento. ¿Quién estaba detrás de esto? Daniel negó con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. No lo sé con certeza. Solo sé que si esto saliera a la luz, destruiría todo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra tranquilidad. Elena estaba atrapada, y yo hice lo que creí correcto. Clara comprendió entonces que la infidelidad que creía descubrir no era más que la fachada de un secreto mucho más oscuro. Y mientras sostenía las fotografías y cartas, supo que debía decidir, seguir investigando y descubrir la verdad completa, o dar un paso atrás y protegerse de un mundo que de repente parecía demasiado peligroso. Pero Clara era de esas personas que no podían retroceder. Cada evidencia, cada palabra y cada mirada de Daniel la empujaban a continuar. Sabía que debía enfrentarse al pasado de Elena, descubrir el misterio detrás del chantaje y entender por qué su esposo se vio arrastrado a esa red de secretos. El reloj avanzaba, la noche se espesaba sobre la ciudad, y Clara, con el sobre en las manos, comprendió que la historia que comenzó con un simple recibo de tintorería ahora tenía un precio emocional mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Y mientras se preparaba para la siguiente etapa de su investigación, una certeza se aferró a ella con fuerza. El secreto de Elena estaba a punto de cambiarlo todo, y nada volvería a ser igual. Clara estaba decidida. Después de semanas de investigación silenciosa, después de revisar cada documento y cada pista, finalmente se encontró cara a cara con Elena. La cita fue en un café apartado, pequeño, casi escondido entre dos calles. El aire fresco de la tarde olía a lluvia reciente, y la ciudad parecía contener el aliento mientras Clara se acercaba. Cuando entró, Elena ya estaba allí. Sentada en una mesa apartada, con una taza de café frente a ella, y la mirada fija en la ventana,
parecía esperar a alguien que nunca llegaría. Pero Clara apareció. Sus pasos resonaron suavemente sobre el suelo de madera, y al mirarse, ambas mujeres sintieron un instante de reconocimiento silencioso. Compartían un secreto, un misterio, y un peligro que las unía sin desearlo. Clara, dijo Elena, levantando la vista. Gracias por venir. Clara se sentó, con el corazón latiendo rápido. No estoy segura de si debo confiar en ti, dijo, con voz firme. Pero necesito saber la verdad. Daniel me ha mentido, pero siento que tú guardas algo mucho más grande. Elena asintió lentamente. Sí, es cierto, dijo, bajando la mirada. No todo lo que crees sobre Daniel es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Yo estoy atrapada en algo que no puedo controlar sola. Clara frunció el ceño. ¿Atrapada?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Elena respiró hondo. Hay personas que manipulan todo desde las sombras. He recibido amenazas, cartas anónimas, mensajes que me exigían mantener ciertas cosas en secreto. Daniel nunca quiso mentirte, solo estaba intentando protegerte, y protegerme a mí de algo que no comprendíamos completamente. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había descubierto hasta ahora parecía pequeño comparado con lo que Elena estaba describiendo. No se trataba solo de una relación clandestina. Se trataba de amenazas, manipulación, y un juego de poder que había arrastrado a todos ellos. Entonces, dijo Clara, tratando de mantener la calma, todo esto, ¿tú lo sabías y Daniel también? ¿Han estado escondiendo esto de mí para protegerme? Elena asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Sí. Pero no podía decírtelo directamente. No hasta que estuviera segura de que podíamos manejarlo sin que nadie más saliera lastimado. Clara tomó un momento para procesar cada palabra. Así que todo lo que parecía traición, en realidad era protección, susurró. Elena asintió. Exactamente. Pero ahora es diferente. La verdad debe salir a la luz, y tú eres parte de ella. Ambas mujeres se miraron durante un largo silencio. En ese instante, comprendieron que no eran enemigas. Eran aliadas, atrapadas en un misterio que amenazaba con destruir vidas si no se enfrentaba con cuidado. Clara, dijo Elena finalmente, necesito tu ayuda. Juntas podemos descubrir quién está detrás de todo esto y proteger a quienes amamos. Clara asintió lentamente. El peso de la incredulidad y el miedo aún estaba allí, pero algo más comenzó a florecer: determinación. No permitiría que los secretos siguieran controlando sus vidas. Mientras ambas salían del café, la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad. Cada gota parecía lavar la tensión, pero también recordaba a Clara que lo peor aún estaba por venir. La red de secretos, engaños y manipulaciones estaba apenas comenzando a desenredarse. Y mientras caminaban juntas hacia la siguiente fase de la investigación, Clara supo que la verdadera batalla contra la verdad y el peligro acababa de comenzar. Elena y Clara habían decidido unir fuerzas. Ya no había espacio para la duda o la desconfianza. El peligro y el misterio requerían claridad, precisión y valentía. Elena comenzó a relatar la historia completa, pieza por pieza, como quien abre un viejo baúl lleno de secretos que durante años habían permanecido ocultos bajo llave. Todo comenzó hace años, dijo Elena, con la voz temblorosa. No era solo una relación con Daniel, había algo más, algo que involucra a personas poderosas. Yo recibí amenazas desde que me enteré de ciertos negocios turbios, secretos que no debían salir a la luz. Y cuando Daniel se involucró, hizo una pausa y respiró hondo. Él no sabía todo, pero hizo lo posible por protegerme y, sin saberlo, también te estaba protegiendo a ti. Clara la miraba, con el corazón acelerado. Cada palabra abría nuevas preguntas, nuevas capas de un misterio que se volvía más oscuro y peligroso. Elena, dijo Clara, con voz firme, necesito que seas clara. ¿Estamos hablando de amenazas financieras, legales, o algo más grave? Elena asintió lentamente. Es más grave de lo que crees. Hay personas que se mueven en las sombras, capaces de destruir vidas sin dejar rastro. Cuando Daniel se acercó, yo estaba atrapada, tratando de mantener a salvo a todos los que amaba. Y el recibo, los mensajes, todo fue un intento de manejar la situación sin que nadie más sufriera. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Todo lo que había tomado como traición ahora adquiría una dimensión completamente nueva.
No era solo Daniel. No era solo Elena. Era un entramado de secretos, amenazas y manipulación que se extendía como una telaraña invisible. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Clara, intentando controlar la ansiedad. ¿Quién está detrás de esto? ¿Y cómo podemos detenerlo? Elena bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con la taza de café. No lo sé exactamente, admitió. Pero tengo pistas. Hay movimientos, documentos, transferencias, personas que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Y si no actuamos rápido, alguien más podría salir lastimado. Clara tragó saliva. Entonces debemos actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Elena asintió con gravedad. Exactamente. Pero debemos ser cuidadosas. El mínimo error podría costarnos todo. Mientras salían del café, la lluvia había aumentado, y las calles brillaban bajo las luces de la ciudad. Cada reflejo en los charcos parecía multiplicar la tensión que ambas sentían. Clara comprendió que lo que comenzó con un simple recibo de tintorería ahora se había convertido en un juego peligroso de secretos, mentiras y riesgos, y que cada paso que dieran las acercaría a la verdad o al desastre. Elena le pasó un sobre más pequeño, con anotaciones y fotografías recientes. Mira esto, dijo. Son las primeras pruebas de quienes están moviendo los hilos. Debemos identificarlos antes de que actúen de nuevo. Clara abrió el sobre y vio rostros, nombres y direcciones. Cada evidencia parecía confirmar que las sombras eran reales y que estaban mucho más cerca de lo que imaginaban. La traición, la mentira y la protección se entrelazaban en una red compleja que amenazaba con devorarlas si no eran rápidas y cautelosas. Y mientras caminaban bajo la lluvia hacia la próxima reunión, Clara supo que estaban entrando en la fase más peligrosa de la historia. Una fase donde cada secreto revelado podría cambiarlo todo, y donde la verdad, finalmente, comenzaría a mostrarse en toda su dimensión devastadora. Clara y Elena ya no podían ignorar que su investigación las había puesto directamente en la mira de alguien poderoso. Cada pista que habían seguido, cada secreto descubierto, parecía atraer la atención de aquellos que querían mantener todo en la oscuridad. Aquella tarde, mientras revisaban los documentos en la sala de Clara, escucharon un golpe seco en la puerta principal. Un sobresalto recorrió el cuerpo de ambas. No era el cartero, ni un vecino. Era alguien más, alguien que estaba vigilando. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó Clara, con el corazón latiendo con fuerza. No lo sé, respondió Elena, pero debemos ser cautelosas. Decidieron no abrir. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, acompañado de un silencio inquietante que parecía llenar toda la casa. Clara tomó su teléfono, dudando si llamar a la policía o enfrentarse al misterio directamente. Pero antes de que pudiera decidir, un sobre cayó a través del buzón de la puerta abierta, rozando sus pies. Lo levantaron con cuidado. No había remitente, solo un mensaje escrito con letras grandes y claras. Dejen de buscar. O pagarán el precio. El miedo se instaló de inmediato. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida, cada sonido se amplificaba. Pero en lugar de paralizarse, Clara y Elena sintieron una determinación creciente. No podían retroceder ahora. Habían llegado demasiado lejos, y la verdad necesitaba ser descubierta. Esa misma noche, revisando nuevamente los documentos y fotografías, Clara descubrió algo que hizo que todo cobrara un nuevo sentido. Alguien había estado manipulando la relación entre Daniel y Elena, utilizando el amor y la lealtad como herramientas para mantenerlos controlados. El recibo de tintorería, los mensajes borrados, cada gesto aparentemente inocente de Daniel, todo era parte de un plan más grande. Elena lo miró con ojos llenos de preocupación. Es peor de lo que pensábamos, dijo. No se trata solo de nosotros. Este secreto involucra a personas que podrían destruir no solo nuestras vidas, sino también la de nuestra familia si lo descubrimos antes de tiempo. Clara comprendió que cada paso hacia la verdad también los acercaba al peligro. Cada prueba que recogían, cada pista que conectaban, podía desencadenar consecuencias devastadoras. Pero algo en su interior la impulsaba a seguir, a no dar un paso atrás, aunque el riesgo fuera mortal. Mientras la noche avanzaba, ambas mujeres planearon cuidadosamente el siguiente movimiento. Identificar al responsable de las amenazas, desenmascarar la red de manipulación y proteger a Daniel y a su familia se convirtió en su prioridad absoluta. Y así,
mientras la ciudad dormía bajo un manto de sombras y luces tenues, Clara supo que el enfrentamiento final estaba cerca. El peligro se sentía más tangible que nunca, y la verdad, aunque todavía incompleta, empezaba a mostrarse en toda su intensidad. El suspense alcanzaba su punto máximo. El momento de descubrir el secreto devastador de Elena estaba a solo un paso, y Clara estaba lista para enfrentarlo, sin importar el precio. La tensión había llegado a su punto máximo. Clara y Elena sabían que era hora de enfrentar la verdad por completo. Todo lo que había empezado con un simple recibo de tintorería estaba a punto de desvelar secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Se encontraron en un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas, con todos los documentos, cartas y fotografías frente a ellas. Elena respiró hondo y comenzó a relatar lo que hasta ahora había permanecido oculto. Clara, la historia que creíste comprender no es lo que parecía, dijo con voz temblorosa. Daniel nunca me engañó por deseo, ni fue infiel por maldad. Yo fui la que estaba atrapada en una situación que ni él ni tú podrían haber imaginado. Clara la miró fijamente. Explícame, Elena. No hay nada más que pueda asustarme ahora. Elena continuó. Hace años, antes de conocerte, Daniel descubrió información sobre personas que operaban en las sombras, manipulando negocios, familias y secretos personales. Cuando nuestra relación comenzó, esas personas lo amenazaron, y él se vio obligado a protegernos a todos, incluyendo a ti, utilizando lo que parecía ser traición como fachada. Yo también fui chantajeada, obligada a actuar de cierta manera y enviar pruebas falsas, para mantener la apariencia de normalidad y proteger a mi familia de daños mayores. Clara sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Elena cambiaba la perspectiva de todo lo que había creído durante meses. El recibo, los mensajes borrados, las miradas evasivas de Daniel, todo había sido una forma de protegerla. Entonces, todo esto, dijo Clara, la infidelidad que creí descubrir, era solo un teatro. Para protegernos. Elena asintió con gravedad. Sí. Y ahora que las piezas del rompecabezas están sobre la mesa, debes entender que Daniel nunca quiso lastimarte. Su amor por ti fue real, pero tuvo que navegar entre mentiras y amenazas para mantener a todos a salvo. En ese momento, Daniel apareció, habiendo escuchado que Clara y Elena se encontraban juntas. Su mirada era una mezcla de culpa y alivio. Clara, dijo con voz firme pero temblorosa. Sé que me has juzgado, que has sentido dolor y traición. Pero todo lo que hice, lo hice para protegerte. Para protegernos a todos. Clara sintió como las emociones se entrelazaban, ira, alivio, tristeza, amor. La verdad finalmente estaba frente a ella, y aunque dolía, también liberaba. Ahora lo entiendo, dijo Clara, tomando una profunda respiración. Todo esto, todo el miedo, todo el secreto, tenía un propósito. Y aunque me rompió, también nos salvó. Elena sonrió, una mezcla de tristeza y alivio en sus ojos. Sí. Pero ahora debemos ser cuidadosos. La amenaza sigue ahí, y debemos cerrar este capítulo sin poner a nadie más en peligro. Clara asintió. Sabía que la historia que comenzó con un simple recibo de tintorería había terminado transformándose en un relato de engaños, valentía y protección. Habían enfrentado la mentira, la manipulación y el miedo, y finalmente habían llegado a la verdad. Mientras caminaban juntas hacia la salida del lugar seguro, Clara se dio cuenta de algo profundo: el amor, la confianza y la valentía no siempre eran lineales. A veces, eran caminos tortuosos, llenos de secretos, pruebas y sombras. Pero al final, la verdad emergía, y con ella, la posibilidad de reconstruir lo que parecía perdido. El recibo, los documentos, las cartas, todo quedó atrás. Lo que permanecía era la certeza de que habían sobrevivido al miedo y al engaño, y que ahora, finalmente, podían mirar hacia el futuro con claridad y fuerza. Y mientras el sol comenzaba a despuntar, Clara, Daniel y Elena sabían que la historia que parecía un simple engaño había sido, en realidad, una lección sobre amor, lealtad y la fuerza de la verdad.